¿Mm? La de suma o diferencia, Ya. la de producto Ujú. a una suma. Ya. La sumatoria de senos todavía no. Ya, ya. Ya, bueno, esta clase de acá, si bien va a ser transformaciones trigonométricas, mejor primero comienzo a ver. Presento, me llamo Andrés López, ¿no? Hoy vamos a hacer transformaciones trigonométricas y como te mencionaba, pues, si bien vamos a hacer las transformaciones de suma o diferencia, porque las transformaciones se dividen en dos, de suma o diferencia a un producto y de un producto a una suma o diferencia, ¿no? Y Sí, ya. Pero no voy, esta clase de diferencias anteriores, que hubo uno o dos problemas, acá no voy a hacer problemas, porque también me voy a centrar en demostrar ciertos teoremas relacionados con la sumatoria, que me parecen un poco complejos, ¿ya? Entonces es lo que vamos a hacer. O sea, voy a dar la teoría de sumatorias y luego vamos a entrar a las sumatorias trigonométricas. Entonces comenzamos. Como te mencionaba, se dividen en dos, ¿no? El primer tipo de transformación que vamos a ver es la transformación de un producto a una suma de diferencia. Esta, a su vez, se dividen en tres. Se dividen en tres. De un producto de seno y coseno a una suma de senos. Y como quizás ya te has dado cuenta en la clase pasada, me gusta que ustedes sepan de dónde vienen las fórmulas. Perdón. Ya, ¿de dónde vienen las fórmulas? Entonces, para esto vamos a recordar lo siguiente. Seno coseno más coseno seno es el seno de la suma. Sen cos menos cosen es el seno de la diferencia. ¿Está bien? Entonces, si sumamos miembro a miembro, ¿qué obtendríamos? Sumamos 1 con 2. Este coseno seno se elimina y nos quedaría 2 seno de x coseno de y igual al seno de la suma más el seno de diferencia. Con esto, con este resultado obtenido, ya se puede demostrar tranquilamente esta identidad. Entonces, el seno de x por el coseno de y es el seno de la suma más el seno de diferencia. Creo que hasta acá no tenemos problemas, ¿verdad? ajá. Ahora vamos a ver de un producto de cosenos a una suma de cosenos. ¿Ya? Entonces, de igual forma, vamos a recordar que cos más sin c es el coseno de la diferencia. Cos menos sin c es el coseno de la suma. Y de igual forma, ¿qué pasa si sumamos miembro a miembro? El sen se va, ¿verdad? Y nos quedaría 2 cos igual al coseno de diferencia más el coseno de suma. Ya está, nos queda esto. Y con esto ya te demostramos esta identidad. 2 cos, aquí es igual, o sea, 2 coseno de x por coseno de y, es el coseno de la diferencia más el coseno de la suma. Ahora tú miras, pero sí, pero ¿de qué? ¿Cuál debe ir primero? ¿Cuál debe ir antes del signo menos? El x igual y. La verdad, en base a lo que hemos demostrado, el x debe ir primero, ¿cierto? Sin embargo, por el simple hecho de que el coseno es una función impar, el i también puede ir primero y no afecta a la identidad. Eso es un dato, ¿no? Ahora, el tercero. Un producto de senos a una diferencia de cosenos. De igual forma, recordemos. Cos más sen es el coseno de diferencia y cos menos sen es el coseno de la suma. Solo que en vez de sumar en este caso vamos a restar 1 con 2. A 1 le vamos a restar 2. Sería menos cos más sen. Entonces, este coseno de x coseno de y se elimina y me queda 2 veces seno de x seno de y. Y que me quedaría con el resto coseno de diferencia menos el coseno de la suma. Con esto me quedaría lo que te mencioné. 2 seno de x seno de y menos coseno de diferencia menos el coseno de la suma. Listo. Y con eso demostramos la identidad. 2 seno de x seno de y es el coseno de diferencia menos el coseno de la suma. Listo. Ahora vamos al segundo tipo de transformación, que es la transformación de una suma diferencia a un producto. De una suma diferencia, disculpa, y esta a su vez se divide en dos. Sí, de dos. De una suma o diferencia de senos a un producto. Entonces recordemos las identidades previamente demostradas. ¿A qué era igual el seno de la suma más el seno de diferencia? Era dos veces el seno del primero por el coseno del segundo. ¿Cierto? ¿Verdad? Claro, ¿sí? Sí, Ya. Y aquí era igual el seno de la suma menos el seno de la diferencia. 2 coseno de x coseno de y. Ya. Este primero creo que no hay duda porque lo hemos demostrado, ¿no? Es una identidad que acabo de demostrar. Pero quizás con este puedes dudar. No hay problema, retrocedamos. A ver, un ratito, me he confundido. Seno de x. Ah, ya. Hasta acá, ¿cierto? Sí.
Ya, hasta acá creo que no hay problema, ¿cierto? Seno de la suma más una diferencia es 2 seno de uno coseno del otro. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si ahora vamos a la seno de la suma, le vamos a restar el seno de la diferencia? Eso no lo voy a escribir, solo quiero que me sigan. Si restamos 1 con 2 sería menos seno coseno más coseno de x seno de y. Entonces el seno de x coseno de y se simplifica, no se simplifica, se elimina y te quedaría 2 coseno de x seno de y es el seno de la suma menos el seno de la diferencia. ¿Ya? Y eso es lo que he escrito. Ahora te veo lo que te queda. El seno de la suma menos el seno de diferencia es 2 coseno de x seno de y. ¿Ya? Es una forma. Otra forma simplemente es usando la de arriba. O sea, en vez de este menos, puede entrar este argumento, ¿sí? ¿No? Puede entrar al ángulo. Y te quedaría más. A ver, voy a otro de escribir. O sea, en esta parte quedaría más. Cuando el menos ahí entrado, te queda seno de y menos x. Y acá que tienes, seno de la suma más seno de la diferencia sería 2 veces el seno de y, que está antes del menos, por el coseno de x, ¿ya? Entonces ahí tienes dos formas para demostrar esta otra identidad. Por decirlo de una forma, ¿no? Ya. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A x más y lo voy a llamar a. A x menos y lo voy a llamar b. Entonces, al resolver ese sistema de ecuaciones de dos variables, obtendríamos que x es la semisuma e y es la semidiferencia. O sea, imagina, sumamos esta ecuación con esta ecuación miembro a miembro. Entonces, y se va con y te va a quedar que 2x es igual a más b sobre 2. Perdóname, solamente 2x te va a quedar, al sumas miembro a miembro, el y se va con el y te queda 2x igual a más b. El 2 vas a dividir y te queda que x es a más b entre 2. Ahora, si restas esta ecuación con esta ecuación, te queda menos x, ¿cierto? Más y menos b. Entonces te queda el menos x con el x y se va. Y acá te queda y con más y, sería 2y igual a menos b. El 2 vas a dividir y te queda que en efecto y es igual a menos b entre 2. Ya. Y lo único que nos queda es reemplazar en las identidades iniciales. Vamos a pensar que nos quedaría. Bueno, por lo tanto, seno de x más y es a, más el seno de x menos y es b, es igual a 2 veces el seno de x es la semsuma, coseno de y es la semidiferencia. Ahora vamos con otra. Seno de x más y, seno de a, menos el seno de x menos y, seno de b, es 2 veces el coseno de x, semisuma, por el seno de y, semidiferencia. Con esto hemos demostrado este par de identidades. Que la suma de senos es 2 veces el seno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. Y la diferencia de senos es 2 veces el coseno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. Y fíjate, ¿qué orden tiene? Mira. Es el seno de A menos el seno de B. Entonces, en esta diferencia, el orden es A menos B. ¿Ves? Seno de A menos seno de B, entonces acá tiene que ser A menos B. ¿Ya? Creo que queda. Ahora vamos con suma o diferencia de cosenos a un producto. ¿Ya? Suma o diferencia de cosenos a un producto. ¿Qué es de la misma forma? De la misma forma. Coseno de la suma más coseno de diferencia que es igual, 2 veces cos cos. ¿Sí o no? Claro. Y ahora acá quiero que recuerden lo que hoy hemos demostrado. El era coseno de la diferencia menos el coseno de la suma, es 2 veces el producto de senos. Pero multiplicar por menos nos quedaría el coseno de la suma menos el coseno de la diferencia. Y acá nos queda menos 2 veces seno de x, seno de y. ¿Entendiste? ¿Quedó claro? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, de igual forma, lo que voy a hacer ahora es que al x más y lo llamo a, al x menos y lo llamo b, resolvemos este sistema de ecuaciones, x es la suma e y es la semidiferencia. Y nos queda reemplazar nada más. Entonces nos queda coseno de la suma, coseno de a, más coseno de diferencia, coseno de b, todo veces el coseno de x, semisuma, coseno de y, semidiferencia. De la misma forma con la segunda identidad, y con esto se puede demostrar este par de identidades. Suma de cosenos, 2 veces el coseno de la semisuma, por el coseno de la semidiferencia. Diferencia de cosenos, menos 2 veces el seno de la semisuma, por el seno de la semidiferencia. ¿Ya? Hasta acá sería todo con respecto a las transformaciones trigonométricas. ¿Alguna pregunta de las demostraciones? Bueno, en la del coseno de x más y menos coseno de x menos y,
el signo cambia, el negativo cambia porque, o sea, el símbolo del segundo coseno, ¿Ya? el coseno de x menos y, este, Mira, mira, mira. Coseno de la diferencia menos el coseno de la suma. ¿A qué sí, es sí, igual? 2 en extensión. Se ujú, multiplica por menos a cada lado. Nos queda menos ya, 2 seno menos coseno de la diferencia más coseno de la suma. sí, Entonces, el coseno de la suma menos el coseno de la diferencia, que es igual. ah, bueno, ya, ujú, Ya, ya. sí, a ver, ¿Quedó? menos, Entonces, ¿quedó clara esa parte? ajá, Genial. Entonces, acá ves, coseno de la suma menos coseno de la diferencia menos 2 seno. Y de la misma forma se demuestran las identidades, ¿no? Pero, quedó claro todo hasta ahorita, ¿no? ujú, Ya. Ahora vamos a ver esa parte que me parecía pertinente y tomar mi tiempo para demostrarlo. Porque es un poco compleja, quizás, si no lo han visto antes. ¿Has visto teorías sumatorias? Joaquín. sí, 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 sí. Ya, genial. Entonces, eso será como un repaso para ti nomás, ¿no? Entonces, lo que voy a mostrar ahorita solamente son las propiedades nomás. Porque esto es lo que voy a usar para demostrar las series trigonométricas. Pero ya, un repaso rápido de la teoría simplemente es que la sumatoria simplemente se denota con ese símbolo, que es la letra sigma, ah, ¿cierto? Este K se denomina índice, este M, que es el menor valor de K, sería el límite inferior, y este M sería el límite superior. Y esta función que depende, o esta expresión, mejor dicho, que depende de K, se denomina argumento, ¿no? Bueno, al menos yo digo argumento, ¿no? Me baso simplemente en que si tú tienes simplemente, por ejemplo, seno de X, este X se le denomina argumento de la función. Si tú tienes, por ejemplo, seno hiperbólico de X, que es una función parecida, a este X se le denomina argumento de la función. Bueno, en eso me baso, ¿no? Yo el libro en el cual leí la teoría de sumatorias no mencionaban cómo llamarlo él. Yo lo llamo argumento para, digamos, para cuando me explico a mí mismo, pues, ¿no? Para entender, es lo que yo uso, ¿no? Ya bueno. Y claro está que m y n, y todos los valores que va a tomar acá, son números naturales. O sea, el 1, el 2, el 3, así. Bien. Espera un ratito, por favor. Perdón, me pareció mirar algo raro. Disculpen. Ya bueno. Ahora vamos con las propiedades sumatorias. La primera propiedad. Simplemente tienes una sumatoria desde k igual a m hasta n, de f de k, entonces el número de términos tienes n menos m más 1. Caso particular, si m es igual a 1 y n es mayor o igual que 1, entonces la sumatoria tiene n términos, ¿ya? Supongo que ya, sencillo hasta acá. Al fin es otra persona. Ah, mentira. Ya. Ahora, la segunda propiedad. Si q es una constante, entonces la sumatoria desde k igual a m hasta n de k, adivina cuánto será. Simplemente, para k igual a m sería k. Para k igual a m más 1 sería k. Sería q, perdón. Para k igual a m más 2 sería q. Así hasta cuando k valga n. Entonces sería q por el número de términos. Y el número de términos acá es igual n menos n más 1. Y caso particular, cuando m es 1, igual sería q por el número de términos, ¿cierto? Que es que cuando m es 1, es n. ¿Ya? Segunda propiedad. Q es una constante, si tienes una sumatoria, desde que igual a m hasta n, de Q por una expresión que depende de K, como se llama f de K. El Q puede, bueno, esta expresión es igual a Q por la sumatoria sin el Q, o sea, el Q podría salir. ¿Ya? Cuarta propiedad, tiene una sumatoria de la suma de dos expresiones, simplemente la sumatoria de cada expresión. ¿Ya? Suma o resta. Quinta propiedad. Esta propiedad es un poco más interesante. La sumatoria desde que igual a hasta b de f de k es equivalente, es igual a la sumatoria desde k igual a a. Pero fíjate. Al límite inferior a le voy a sumar c. Si a a le sumo c, entonces a b también le tengo que sumar c. Y si hago esto, al k que está dentro de, por decir una forma, de f, le resto c, ¿entiendes?
¿Entiendes? O sea, a A le sumo C, a B le sumo C y acá le resto C. ¿Ya? Y eso es una igualdad. Es una propiedad. Otra propiedad parecida. A le sumo C, a B le resto C. ¿Y qué tengo que hacer con K? Acá le tengo que sumar C. Creo que hasta acá no hay problema, ¿verdad? ¿Se entendió? ¿Hasta ahorita la propiedad? Sí, sí. Genial, genial, genial. Ahora vamos con... estas propiedades son muy importantes para las demostraciones que les voy a mostrar. Sumatoria de k igual a m hasta n de f de k menos f de k menos 1 es igual a f evaluado en el de arriba menos f evaluado en el de abajo menos 1. ¿Ya? Esta primera regla se le denomina primera regla telescópica. ¿Quieres saber cómo se demuestra esto? Usa inducción matemática. Así de sencillo. Profesor, yo no sé cómo demostrar con inducción. No hay problema, busco en internet, libros de inducción matemática y con eso lo logras hacer. ¿Ves? Segunda, o la octava, mejor dicho. O la segunda demorada. La sumatoria de k igual a m hasta n de f de k más 1 menos f de k menos 1 es f evaluado en el de arriba más 1. Más f evaluado en el de arriba menos f evaluado en el de abajo menos f evaluado en el de abajo menos 1. Y a esta se le denomina la segunda regla telescópica. De igual forma, ¿quieres saber cómo se demuestra? Usa inducción matemática. Ahora, claro está que tú podrías llegar a este resultado de forma intuitiva o si no de una forma informal. ¿Cómo así? O sea, le vas dando valores, ¿no? O sea, ¿para qué igual a, para qué igual a m, para qué igual a n más 1? Y se va a cumplir que justo te va a cumplir esto. Pero al ir dándole valores, esa forma de hacerlo es una forma informal. La forma formal es, como te menciono, inducción matemática. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se demuestra con inducción matemática? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se demuestra con inducción matemática? O no cómo se demuestra, pero ¿sabe cómo demostrar con inducción matemática? Alison, Joaquín, ¿saben alguno de ustedes cómo se demuestra? Con inducción matemática. O mejor dicho, ¿saben qué es inducción matemática? Bueno, ya acabé la secundaria y no me acuerdo así. No sé de acordarme tanto, pero Ya está. ¿podría usted darlo a ver, por favor? ¿Ahorita cómo se demuestra? Sí, A ver. por favor, usted. No voy a demostrar los temas, pero sí les voy a decir, o de los dos, qué es inducción matemática. Por ejemplo, a ver, Ya. digamos que tú quieres saber cómo, a ver, no sé, a ver, qué ejemplo se me ocurre ahorita para utilizar ustedes. Ya, un ejemplo con un ejemplo clásico. No clásico no. Un ejemplo cualquiera, ¿no? Lo que tienes que hacer es simplemente, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, ya acá varía de n a n. Lo que tienes que hacer es verificar. A ver, no, es que. Ya digamos que tienes un conjunto de datos, por decir una forma, ¿ya? Tienes un conjunto de datos. K se cumple para K igual a 1. ¿Ya? Se cumple para K igual a 1. Entonces tienes una propiedad, ¿ya? Te piden demostrar que una propiedad, digamos que depende de n términos. Y dicen, a demostrar que eso se cumple para n términos, donde n es un número entero, natural, ya sea lo que sea. Entonces lo primero que tienes que hacer es que la propiedad se cumple para K igual a 1. Luego, asumes que se cumple para K igual a n. ¿Ya? Asumes que se cumple para K igual a n. ¿Ya? Primero, esto se tiene que probar, ¿ya? O sea, para K igual a 1, se tiene que probar. Luego, lo que tienes que hacer es asumir que se cumple para K igual a n. Luego de que asumes que se cumple para K igual a n, tienes que demostrar, acá sí tienes que demostrar, que se cumple para K igual a n más 1. ¿Ya? Si logras que se cumpla esto, entonces en efecto, la propiedad se cumple para n. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? ¿Quedó claro? Sí. Ya. Como les digo, ¿no? Y si no me entendieron por completo, pueden buscar en internet libros donde te demuestran fácilmente. En sí, cuando ingresen a la universidad, esto lo van a usar mucho, pero mucho, cuando quieran de demostrar determinantes, operaciones con matrices, cosas así. ¿Ya? Ya está.
Entonces, como les mencionaba, estas dos propiedades de la regla demuestran con inducción matemática. Ahora seguimos. Una novena propiedad. G mayor que M, G menor que N. La sumatoria desde K igual a M hasta N de f de K es la sumatoria desde K igual a M hasta G de f de K más la sumatoria desde K igual a ¿cuánto? ¿Ah? Bueno, ya tomaste G, entonces ¿a quién le sigue G? Le G más 1. ¿Hasta quién? Hasta N. De acá me confundí. Acá es f de K. No hay problema. Listo. No hay problema. F de K. Y ahora vamos a ver sumatorias notables, ¿no? Ahora vamos a ver sumatorias notables. Y su demostración también. Bueno, no su demostración, te voy a ayudar como te voy a dar una idea, un teorema con el cual vas a poder demostrar y vas a poder deducir cualquier sumatoria notable. Bueno, de potencias, claro. Pues vamos a comenzar con la que espero que conozcas, ¿no? Sumatoria de k igual a 1 hasta n de k, o sea, la suma de los n primeros números naturales, ¿no? Es n por n más 1 entre 2. La suma de cuadrados es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. La suma de cubos es n por n más 1 entre al cuadrado. Y la suma de cuartas es n por n más 1 por n al cubo, más 9n cuadrado, más n menos 1. Y todo esto sobre 30, ¿no? Y la suma de quintas, no te la voy a dar. La suma de sextas tampoco. ¿Por qué? Porque te voy a ayudar o te voy a decir cómo tú puedes deducir, o mejor dicho, demostrar, encontrar esas propiedades. Para esto vamos a considerar la siguiente sumatoria. Los sumatorios de k igual a 1 hasta n, de k más 1 a la m menos k a la m, ¿a quién sería igual? Bueno, es n más 1 a la m menos 1, ¿pero por qué? Lo que se hace acá es utilizar la primera regla telescópica. Entonces, espero que la recuerden ver, es esta acá. Esta acá. ¿Ya? Léenla bien, por favor, memorícensela, y con esto en mente, ¿a qué sería igual esto, no? Justamente aquí. Entonces, tu f de k es k más 1. Así de simple. Entonces, tu f de k menos 1, ¿quién es k? Entonces, fíjate, estamos perdón. Tu f de k es k más 1 al m y tu f de k menos 1 es k a la m. Entonces, con esto, f de k, ¿quién es? A ver, vamos a ver. F de k, ¿quién es? Es k más 1, todo esto, elevado a la n. Entonces, f de k menos 1, ¿quién sería? K a la m. A la m. Entonces, ¿esto qué te va a quedar? F evaluado en el de arriba sería n más 1 al m, menos f evaluado en el de abajo, que sería, perdón, f evaluado en el de abajo menos 1, que sería 1 a la m, acá está, y 1 a la m es 1. Con esto, puedes demostrar cualquier. A ver, Alison y Joaquín, ahorita me agradaría que ustedes demuestren la sumatoria 1, utilizando esta propiedad. ¿Ya? Les doy unos 3 minutos para que lo hagan, ¿ya? Me avisan cuando lo hayan logrado. ¿Ya? 3 minutos. Utilizando esto, demuestren la primera propiedad. Por cierto, m es un número natural. M es un número natural. Ya, ahora sí, por favor. Disculpe, ¿cuál dijo que tenemos que hacer la uno, verdad? La 1, sí, claro. En base a esta propiedad. Ya. En base a esto, demuestras esto. M es un número natural.
¿Necesitan ayuda? Sinceramente, profesor, sí, porque hace tiempo que no recuerdo esos temas tanto porque no soy de practicarlos, pero ahora como entro a las clases también nuevamente, pues estoy poco a poco otra vez avanzando, y recuperando. ¿Pero tú ya estás en una universidad o tú quieres ingresar a una universidad? No, sí, por eso me estoy preparando recientemente. Ah, Quiero ya. ingresar, pero poco a poco, pues. Ya. Joaquín, ¿tú cómo vas? La verdad no recuerdo estas cosas, pues, porque con un montón de teoremas o, bueno, propiedades, Ujú. no, como que no se acuerdan, nuestra mente no recuerda mucho las demás. Ya. Tú estás preparando para Como ingresar, ¿no? estoy, yo estoy en clases también. Ah, ya, genial, genial. Ya. Entonces le voy a dar una ayuda, pero yo no le voy a resolver esto. Usted lo tiene que hacer solo. Considera m igual a 2. Con m igual a 2, m igual a 2 y utiliza las propiedades que hemos visto. Y vas a poder demostrar la 1, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Ya? Ya. ¿Ya? Considera m igual a 2 y luego vas a usar estas propiedades. Espérate. La propiedad de la suma. Esto va a usar. ¿Ya? Y con eso vas a poder lograr demostrar. Pero tienes que hacerlo solo, ¿ya? Ustedes tienen que hacerlo solo. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal van? Jóvenes, ¿qué tal van?
¿Me escuchan? Ya, jóvenes, ¿qué tal? ¿Lograron un avance? Ya, 3 minutos más, no hay problema. Lo que importa es que ustedes lo logren hacer. Profesor. Sí, Joaquín, te escucho. Creo que ya, creo que ya me salió ya. Ah, ya, genial. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, con el, no apliqué esa de suma, no apliqué la de suma. No sé Ya. si está bien lo que dicen. ¿Cómo lo hiciste? Pues nárrame, por favor.
Nada, elevé al cuadrado nada más y me salió que la sumatoria de 2k más 1 es igual a n por n más 2. Ajá. Y después resté menos 1 y lo dividí entre 2. Para comenzar, la sumatoria de k es igual a n por n más 1 entre 2. Claro, pero al final usa la suma, pues es lo que te dije, porque al final 2K más 1, una sumatoria, la sumatoria de 2N más la sumatoria de 1, Mm, claro, ajá, está bien, perfecto. Y si quieres demostrar para K cuadrado, el M es 3. Si quieres demostrar para K cubo, el M es 2. Pero para poder demostrar, por ejemplo, para K cubo, necesitas saber la fórmula para K cuadrado. Y si quieres, por ejemplo, saber la fórmula para K cuarta, necesitas saber la fórmula para K cubo. Y así sucesivamente. ¿Ya? ya. Genial, muy bien. Entonces, sí, sí te quedó claro cómo puedes llegar a todas estas fórmulas. ¿Sí? Sí, cuando es o sea, cuando quiero llegar el k al cuadrado, tengo Ujú. que utilizar que m sea igual a 3. Exacto. Y cuando k es al cubo, que m sea igual a 2. A ver, y tú quieres para la suma de k igual a 10. Sería 3. ¿Qué? O sea, no, o sea, para que el k a la 10, k a la 10, la suma de las décimas. El m, ¿qué valor de m deberías considerar? ¿Que sea 11? Exacto. Pero para hallar esa suma de décimas, necesitas hallar la suma de, K a la 9. exacto. Ahí está, excelente, ya te quedó claro. Ya. Alison, Alison, ¿qué tal? Ay, ¿Yo? ay, estoy tratando. Y ahora, a ver, yo necesito avanzar, pero ya, voy a explicar rápido ya. Ya. A ver, este k, ya, m es 2, ¿no? Nos puede quedar k al cuadrado más 2k más 1 menos k al cuadrado. ¿Se entiende? No se entiende mucho porque no soy muy bueno, pero ¿puedes entender? Está muy bien escrito, parece no sé qué champaña. Ya, pero k cuadrado más 2k más 1 menos k cuadrado, ¿ya? K cuadrado con menos k cuadrado se va. Esto de dentro es lo que estoy desarrollando. Entonces te va a quedar la sumatoria de 2k más 1, ¿ya? Ok. Entonces, la sumatoria de una suma no es la sumatoria de cada uno, la suma de las sumatorias, ¿sí? ¿Aló? ¿Pues se escucha? ¿Te ¿Cómo escuchas? dice? La sumatoria de una suma, ¿no es acaso la suma de las sumatorias? ¿Cierto? De dos, claro, Claro, sería la de dos k sumatoria más uno, más la sumatoria de uno, ¿sí o no? claro. Y la sumatoria de uno ¿no es acaso simplemente uno por la cantidad de términos? Exacto. Claro, Entonces, claro, quizás no lo entiendas, pero repasa las fórmulas que he mostrado. De cuando termine la ¿cómo? clase, repasa las fórmulas y vas a entender mucho mejor, ¿ya? Entonces acá te quedaría dos veces. A esa sumatoria, de acá lo voy a llamar S, ¿ya? Entonces acá sería dos veces la sumatoria de K, dos veces la sumatoria de K, ¿cierto? Desde K igual a 1, ¡ja, su madre! Ya va a acabar la clase y se está conectando recién, está seguro. Bueno, ya bueno, Ahora pasa rápido, pero ya. ya. Sí, claro. Ya, ahora entonces sería dos veces la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de K, ¿sí o no? Eso simplemente es S, más la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de 1 es 1 por la cantidad de términos, que es simplemente N. De igual forma, para m igual a 2, tengo que dar n cuadrado más 2m, 2n, perdón, más 1 menos 1. 1 con 1 se va y te queda este n pasa a restar, se va el n, se va este 2 y te va a quedar simplemente que s que es igual. Factoriza acá el n, te queda n por n más 1 y todo esto sobre 2. ¿Quedó claro? Sí. O al menos una idea tienes de cómo llegar al resultado. Sí, ya con una idea ya. Sí. Ya, pero o sea, bueno, para compaginar todo lo que te he escrito, para que después de la clase lo puedan hacer con calma. Lo que hace simplemente es considerar esta fórmula, ¿ya? El m es 2. Consideras que el m es 2. Luego usas,
estas propiedades. Ahí tú ves cuál usar. Y con eso vas a poder demostrar. ¿Ya? O sea, yo te estoy dando todas las herramientas. ¿Ya? Depende de ti que tú lo intentes después. Ya, ahora sí. ¿Cómo vamos a ver con la parte más difícil? Al menos para mí, para demostrar. ¿Ya? Vamos a seguir con series trigonométricas, que es a lo que, a donde yo quería llegar. A ver, recuerden, alguna vez habrán visto en suma, supongo, ¿no? La sumatoria de senos cuyos ángulos están en una o pertenecen a una progresión aritmética. O sea, esta sumatoria se puede desarrollar de esa forma. ¿Para qué igual a 1? 1 menos 1, 0. Te queda seno de x. ¿Para qué igual a 2? 2 menos 1, 1. Entonces te queda x más serie. ¿Para qué igual a 3? 3 menos 1 es 2. Entonces sería seno de x más serie. ¿Para qué igual a n? Te queda seno de x más n menos 1 por n. Ahora, ¿cómo podemos deducir, no deducir, demostrar esa fórmula que quizás algunas veces habrán visto, ¿no? Alguna vez habrán visto la fórmula, ¿no? Zach, Allison, Joaquín. No, ¿La habrán visto alguna vez, no? no. ¿Nunca? No. Ah, bueno, ya no hay problema, entonces. Ya, entonces, acá ¿Cuál la es van a el ver, método cuál es la fórmula que usted usaría en este caso? la fórmula que yo usaría. Claro, como estaba mencionando hace un momento de fórmula y eso me estoy preguntando. Eso mismo es lo que vamos a llegar, eso mismo es lo que vamos a demostrar. ¿Ya? O sea, acá no me interesa que tú sepas cuál es la fórmula. Me interesa que tú sepas de dónde sale. Entonces vamos a comenzar. Lo primero es que, primero necesito unas consideraciones previas. Al primer ángulo lo voy a llamar P. Al último ángulo lo voy a llamar U. ¿Ya? Ahora sí. Esa sumatoria la voy a llamar S. La voy a llamar S. Lo que hago es que a cada miembro voy a multiplicar por 2 seno de R medios. ¿Profesor, puedo hacer eso? Por supuesto. Por supuesto. Lo que sí no podría hacer es multiplicar a cada miembro por una expresión que depende de K, porque K es variable. Entonces, con respecto de K, R es un nuevo constante. Entonces, tengo libertad para multiplicar a cada lado de la ecuación por 2 seno de R medios. Ahí me quedan 10 minutos. Jóvenes, le doy el aviso y ustedes vuelven a conectarse, por favor, ¿ya? Ya, normal. Ya. Entonces, este 2 seno de R medios es una constante. ¿Recuerdan la propiedad? Esta constante puede entrar a esta expresión. Puede entrar a esta expresión. O sea, puede entrar multiplicando. Por lo cual, nos queda sumatoria desde que igual a 1 hasta n de 15. De 2 seno de R medios, seno de x nos queda menos 1 por e. Genial. Ahora, perdón. Ahora, mira. 2 en sen, 2 en sen. ¿Esto no es acaso una transformación trigonométrica? Mejor dicho, en este caso no podemos usar una transformación trigonométrica, por supuesto. Recordemos, ¿no? ¿A qué era igual 2 en c? Bueno, era el coseno de la diferencia menos el coseno de la suma. O sea, tienes dos veces. A ver, seno de x. A lo mejor no. Recordemos esta transformación trigonométrica, mira. Recordemos esto. 2 en seno, ¿a qué es igual? Coseno de la diferencia menos el coseno de la suma. 2 en seno es el coseno de la diferencia menos el coseno de la suma. Con esto vamos a poder demostrar lo siguiente. Entonces, está viendo esto, 2 en seno, ¿qué es igual? Bueno, sería el coseno de quién? De la diferencia, o sea, sería R medios. Bueno, en este caso voy a considerar a este primer ángulo. Entonces sería x más k menos 1 por r menos r medios. Entonces sería x más k por r, x más k por r, menos r, ¿cierto? Y a esto le voy a restar r medios. A esto le voy a restar r medios. Y acá, ¿qué me va a quedar? Acá, en esta parte me va a quedar menos 2 menos 1, me va a quedar menos 3 medios de r. ¿Ya? En esta parte me va a quedar menos 3 medios de r. En este caso, eso sería la diferencia. Y la suma sería x más k por r más k por r
menos R, y a esto lo voy a sumar R medios. Con lo cual, 1 medio menos 1 me va a quedar menos 1 medio, ¿cierto? Entonces, con esto ya podemos afirmar lo siguiente. Que es decir, el coseno de la semidiferencia, ¿cierto? Coseno de la semidiferencia, perdón, aquí estoy hablando. 2 centímetros el coseno de la diferencia. A este ángulo le voy a restar este ángulo. Mira, acá está el X, acá estaría el KR, pero acá sería menos 1, menos 1 medio, menos 3 medios. Acá está. Menos el coseno de la suma. Acá está X, acá está K por R, ¿está? Pero menos 1 más 1 medio, menos 1 medio. Y acá tenemos esta expresión. Ahora lo que hacemos es multiplicar por menos de cada lado. Multiplicamos por menos de cada lado y obtenemos esta expresión. ¿Cierto? O sea, este menos hace más, acá está, y esta expresión sería con menos, acá está. Menos coseno. Listo. Ahora, lo voy a escribir. Ahora, a ver, vamos a preguntar a alguien. Joaquín. ¿Esto no se parece a algo que hemos visto? Joaquín, Sí, aquí soy. ¿esto no se parece a algo que hemos visto? ¿A qué se parece esa sumatoria? ¿Ah? Joaquín. Um, pero, Oh, Joaquín, no piensa, recuerda. ¿Qué propiedad hemos visto? Mira, esto no, que no podría ser, no sé, un f de k o un f de k menos 1, menos a, menos otra cosa, menos otra expresión. ¿Qué se parece esto? ¿Recuerda la telescópica? ¿Sí? la cuarta, esa del... ¿Sigue? ¿Estás escuchando? No, no noté las propiedades acá, ¿no? Ah, no sabes las propiedades. Ya, entonces vamos a recordar las propiedades. Entonces. Porque para eso, en realidad esto es una clase de teoría, ¿ya? Es una clase de práctica. Pero lo que importa ahorita es que tú sepas la existencia y las propiedades y luego cuando se acabe, tú practicas, ¿no? Mira, claro, las cuatro, a ver. No, los tres. Alison, Joaquín y Isaac. Recuerden, memoricen esta propiedad por estos momentos, ¿ya? Memoricen esta propiedad, memorícenla, ¿ya? Sumatorio desde k igual a m hasta n, de f de k menos f de k menos 1, es f de n menos f de menos 1. ¿Y eso qué es? La primera regla telescópica. ¿Ya está? Con esto ya vamos a poder hacer todo eso, ¿no? Ya, entonces, con este recordatorio, ¿alguien podría decir ahora qué hago? A ver, Alison, ¿qué podemos hacer ahora? Con este recordatorio que les acabo de mostrar, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Mm? A ver, Zach, ¿tienes alguna idea? No. Rayos, no. Ya. No hay problema, no hay problema. Entonces, lo que podemos hacer ahora es lo siguiente, mira. A ver, mira. Claro, exacto, Alison. Claro, vamos a usar la primera telescópica. Entonces, lo que voy a hacer es que este primer coseno lo voy a llamar f de k. F de k es coseno de r por k menos 1 medio más k. Entonces, con esta notación, bueno, no con esta notación, con esta igualdad, esa sumatoria tiene la siguiente forma. Sumatoria desde k igual a 1 hasta n, ¿de quién? De f de k, que es justo esta expresión. Menos f de k menos 1. Mira, ¿qué es esta expresión? F de k es esto. F de k menos 1 no sería acaso simplemente reemplazando k menos 1. Y menos 1 menos 1 medio es menos 3 medios. Y mira, qué hermoso. Justo aparece acá. Justo es el f de k menos 1. Entonces, con esto hay que recordar exactamente esta propiedad, ¿no? La que vos tenés. Vos tenés de que igual no tenés, de f de k menos f de k menos 1 que igual, f del de arriba
menos el f del de abajo menos 1. O sea, f de 1 menos Teniéndolo 1. como apoyo, ¿verdad? ¿Qué pollo? La regla 1, pues que nos acaba de enseñar hace un momento. Ah, pollo, ya, ya. Sí, exacto, la regla 1. Muy bien. Esta es la primera regla del copia. Qué bien, recuerdo. Entonces, f de n, ¿quién sería? Entonces, por lo tanto, este menos seno de n medios por s, que sería igual al coseno de quién? Coseno de r por n menos 1 medio más x. ¿Y f de 0 quién sería? 0, ¿cierto? Y sería x menos n medios. Ahora, fíjate algo muy interesante. Mira, acá tienes una diferencia de cosenos. Una diferencia de cosenos. ¿Alguien me podría decir cuál es la fórmula para la diferencia de cosenos? De preferencia que lo diga, ¿no? Porque quizás escribirlo pues largo. A ver, Joaquín, tú que has estado desde el inicio. Dime por favor la fórmula para la diferencia de cosenos. 2 seno de x seno de y. Ya, sí, pero en este caso solamente es correcto siempre y cuando tuviera mencionado, bueno, sería correcto si te hubiera dicho coseno de la diferencia menos el coseno de la suma, pero solamente estoy diciendo diferencia de coseno nada más. O sea, el coseno de A menos coseno de B, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? A ver, Menos 2 seno ya, de ya. a más b entre 2, seno de a menos b entre 2. Exacto, exacto. Seno de la sumisuma por el seno de la semidiferencia. Exacto, exacto, Joaquín, muy bien. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, lo que voy a hacer primero es menos 2 veces seno de la semisuma. Semisuma. Entonces, fíjate, si yo sumo este ángulo con este ángulo, ¿qué sería? Sería x más x. Entonces, primero vamos a escribir 2x, ¿ya? Sí, chévere. Ahora, este Rn, ¿ya? Más Rn, ¿cierto? Menos n medios, le vamos a restar menos n medios. ¿Y esto qué va a ser? Menos n. Todo esto entre 2.